faltaba a la iglesia para poder funcionar? ¿Qué le faltaba al cuerpo de Cristo para poder funcionar? ¿Qué le faltaba al cuerpo cuando Dios creó el cuerpo del hombre? Oh, le faltaba el aliento, el espíritu de vida. ¿Qué le faltaba a la iglesia para que la iglesia pudiera funcionar después que Jesús la formó? Era necesario tener el espíritu. ¿Y cuándo fue que a la iglesia se le impartió el aliento de vida o el espíritu? En Hechos, el capítulo 2 y el versículo 1 al 3, nos dice que en el día del Pentecostés, Dios puso en su iglesia el aliento de vida, y ahora, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, todos los miembros del cuerpo comenzaron a ¿qué? Comenzaron a funcionar. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Así como Dios hizo el cuerpo literal de barro, le dio aliento de vida, y el cuerpo comenzó a funcionar. De la misma manera Jesús formó de barro simbólico a su iglesia, le puso el Espíritu Santo, y ahora la iglesia empezó a funcionar, la iglesia empezó a vivir, y los miembros todos empezaron a funcionar. Es decir, el barro representa ¿qué cosa? El barro representa a la iglesia, simbólicamente hablando, porque es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo está compuesto ¿de qué? Está compuesto de barro. Entonces, cuando en Daniel 2 dice que va a haber una mezcla de hierro, que es el poder político de Roma, el imperio romano, se iba a unir con barro, significa que el poder político de Roma se iba a unir ¿con qué? Con la iglesia. Es decir, esta Roma iba a ser una amalgama del Estado de Roma, del poder civil de Roma, porque hay hierro como en las piernas, ¿con qué cosa? Con la iglesia. Es decir, cuando Roma se dividiera en 10 reinos, ahora Roma iba a ser una Roma distinta, iba a ser una Roma que era al mismo tiempo Estado o poder civil, y era también ¿qué cosa? Iglesia, una mezcla de iglesia con el Estado. Ahora eso es muy importante recordarlo, porque después vamos a volver a ello. Ahora necesitamos hablar de la piedra. Imagínense ustedes, tenemos esta estatua. Pasó Babilonia, pasó Medo-Persia, pasó Grecia, pasó Roma. Roma fue dividido en 10 reinos. Hubo, vamos a ver en nuestro próximo estudio, una unión entre la iglesia y el Estado, entre Roma civil y la iglesia de Roma, cuando se fragmentó o se dividió el imperio romano. Y esa unión iba a durar hasta que Jesús viniera. Tenemos la piedra. ¿Qué representa la piedra? Bueno, vamos a ver en la Biblia qué representa la piedra. Mateo 21 y el versículo 42. Mateo el capítulo 21 y el versículo 42. Gracias a Dios que ninguno de estos reinos va a ser el reino eterno. Dice allí en San Mateo 21 y el versículo 42 lo siguiente. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y luego dice en el versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Quién es la piedra? La piedra representa ¿a quién? La piedra representa a Cristo. La piedra que los constructores rechazaron es Jesús. Ahora noten que en Daniel 2 y el versículo 34 se nos dice algo muy interesante en cuanto a esta piedra. Daniel 2 y vamos a leer el versículo 34. Dice allí: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, ¿cómo? No con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. La piedra fue cortada ¿no con qué? No con mano. Ahora, ¿qué significa esa expresión? Que fue cortado fue cortada esta piedra no con mano. Vayan conmigo a Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 11. Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 11. Vamos a ver qué significa esa expresión no con manos. Dice allí, hablando del santuario, pero es la misma expresión: pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, dicho sea de paso, es el celestial, no hecho de manos, es decir, no de esta ¿qué? No de esta creación. ¿Quién hizo el santuario celestial? Fue Dios. Es decir, no fue hecho con manos humanas. ¿Qué significa entonces que esta piedra no fue hecha con manos? Significa que no es un reino establecido por los seres humanos, sino que es un reino sobrenatural establecido por ¿quién? Establecido por Dios. La piedra que pega en la imagen y desmenuza la imagen representa la segunda venida de Jesús en poder y gloria para destruir los reinos de todo el mundo y para establecer un reino que nunca jamás se corromperá. Note lo que dice en Daniel 2 y el versículo 45 sobre este reino. Daniel 2 y el versículo 45. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y noten el versículo 44, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá, ¿qué? Él permanecerá para siempre. Ahora, ¿qué lecciones podemos sustraer nosotros de Daniel el capítulo 2? Primer punto, la historia no está fuera de control, porque Dios ha revelado exactamente cómo se iba a desarrollar la historia. ¿Saben que esta visión se está dando 605 años antes de nacer Jesús? Se cumplió este sueño precisamente como lo dijo Dios. Claro que sí. ¿Se levantó Babilonia? ¿Cómo no? ¿Se levantó Medo-Persia? Sí. ¿Se levantó Grecia? ¿Se levantó Roma? Roma fue dividida en 10 reinos y luego se mezcló la iglesia con el Estado en esta nueva Roma. Claro que sí. Es decir, todo se cumplió al pie de la letra y se anunció antes de que sucediera, centenares y miles de años antes que sucediera. Así que yo les pregunto, si todo lo que anunció Dios mucho antes se cumplió al pie de la letra, ¿podemos tener la seguridad que el último evento se va a cumplir también? ¿La piedra y la montaña? Claro que sí. El mundo no está fuera de control. Nosotros vemos huracanes como Katrina, tornados como los que pasaron en Indiana, terremotos como el de Pakistán, más de 80,000 muertos, el tsunami de Asia, 300,000 muertos, guerras, terrorismo como en Jordania ayer, el gobierno todo fragmentado, y decimos, el mundo está fuera de control, pero Cristo se sienta en su trono y dice, yo les voy a decir exactamente cómo se va a desarrollar la historia, yo estoy en control. Y saben que ahora estamos en las uñas de la imagen. Y pronto se realizará ese último gran evento, el único que falta, la roca para establecer el reino eterno de Cristo Jesús.